En los próximos videos nos interesa estudiar las centrales termoeléctricas, las turbinas a vapor y las turbinas a gas. Pero primero vamos a hablar un poco sobre la primera y la segunda ley de la termodinámica. En este video vamos a hablar un poco general sobre la primera ley termodinámica y en el próximo video vamos a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica antes de comenzar a introducir los conceptos o los ciclos que involucran las turbinas de vapor o a gas. Entonces, la primera ley de la termodinámica. Tenemos energía en el medio ambiente, tenemos un entorno, medio ambiente y tenemos un sistema. El sistema puede perder o ganar energía. Introducción a la primera ley de la termodinámica. El universo de la energía se conserva. Aquí tenemos que en una pendiente, una pelota, la energía potencial se transforma en energía cinética. Y en un sistema de una polea con dos cajas que se acelera, vemos que una se acelera a medida que la otra cae. Eso quiere decir que la pérdida de energía potencial acelera el deslizamiento del objeto. Con base en observaciones experimentales, la primera ley de la termodinámica declara que la energía no puede ni crearse ni destruirse, solo transformarse. Para todos los procesos adiabáticos entre dos estados especificados en un sistema cerrado, el trabajo neto hecho es igual sin importar la naturaleza del sistema cerrado ni los detalles del proceso. Por lo tanto, el valor del trabajo neto no debe depender únicamente de los estados terminales del sistema y en consecuencia debe corresponder a un cambio en una propiedad del sistema. Esto quiere decir que esto se debe a la energía total. Entonces tenemos un balance de energía, que es la diferencia entre la energía que entra y la que sale, es la diferencia de energía del sistema, mejor dicho, la energía total. Hablando desde el punto de vista termodinámico, existe otra energía aparte de las energías clásicas, potenciales y cinéticas a considerar. Entonces tenemos energía potencial, energía cinética. Entonces debemos considerar ahora la energía interna, que es energía que contempla varios efectos moleculares, los cuales se encuentran relacionados directamente a la temperatura. Entonces tenemos que este tipo de energía interna la podemos observar cuando en la traslación de un electrón, la vibración molécula, que con cambios de temperatura en ciertos materiales, como por ejemplo el silicón, material NP, al calentarlo, vemos que hay movimiento entre las moléculas o entre los electrones. Y eso es energía, a esto lo podemos atribuir como un cambio de energía interna. Es decir, hay un principio de conservación de un estado 1 al estado 2. Entonces, energía en el estado 1 más energía intercambiada en el proceso es igual a energía en el estado 2. Entonces, tenemos un estado de energía, se cambia de energía en un proceso y eso sería la energía en el estado 2. Aquí lo vemos, cuando pasamos del punto 1 al punto 2. Un cambio de energía. Entonces, aquí tenemos diferentes sistemas que intercambian energía. Por ejemplo, en una batería, aquí tenemos un proceso adiabático, donde, que este es el de los calentadores, que tenemos una batería que alimenta una resistencia y esto calienta lo que esté aquí adentro. Y así aquí vemos un cambio de energía. Lo mismo pasa en estos tipos de sistemas. Consideremos un sistema en el cual pasa por un ciclo termodinámico. Como el ciclo se comienza y se termina en el mismo lugar, su energía inicial y final es la misma, lo que indica que energía final menos energía inicial es igual a la diferencia de energía del ciclo, que es igual a cero. Entonces tenemos esta serie de ecuaciones donde deducimos que W neto es igual al que sale menos el que entra, igual que el Q neto es igual al Q que entra, menos el Q que sale.
del ciclo se conoce lo siguiente. Tenemos esta integral, si derivamos Q de QA a QE igual que WA a WB, integrando una integral definida de estos puntos de 1 a 2 y de 2 a 1, concluimos que a pesar que el calor y el trabajo dependen de la trayectoria, su resta parece depender solo del estado inicial y final. Entonces, si derivamos el calor, si integramos el calor y derivamos el trabajo, no derivamos, integramos. Si integramos el calor e integramos el trabajo, vemos que su resta depende solo del estado inicial y final. ¿Qué propiedades energéticas dependen también del estado y no de la trayectoria? La energía total del sistema. Entonces vimos que la energía total es EC más EP más ET. Entonces pareciera que el diferencial de energía es la diferencia del diferencial de calor menos el diferencial de trabajo. De ahora en adelante, para abreviar un poco, vamos a decir Q para el calor y W para el trabajo. Igual que simplemente vamos a decir E para hacer referencia a la energía. Entonces, si integramos estos dos estados que no dependen de la trayectoria, dependen del estado, tenemos esta ecuación. El cambio de energía de un sistema cerrado es igual al calor suministrado menos el trabajo realizado. Entonces tenemos que el calor y el trabajo es energía en tránsito. La energía del sistema se puede manifestar en muchas formas: potencial, temperatura, potencial eléctrico, velocidad, energía interna. Si los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, tenemos U2 menos U1 igual a Q1 a 2 menos W1 a 2. La energía interna y las otras propiedades relacionadas pueden estar determinadas de varias maneras: tablas, donde sea posible, relaciones diferenciales, algunas ajustadas con datos experimentales. Según el postulado de estado, la energía interna debe depender de propiedades intensivas independientes. Escojamos las más comunes. Entonces, para esta necesitamos una ecuación de estado, y si el gas es ideal, tenemos que dU es igual a CB con el diferencial de temperatura. Al igual que la energía interna, la entalpía puede ser determinada de varias maneras, a través de tablas o relaciones diferenciales. Se conoce, según el postulado de estado, que la entalpía debe depender de las propiedades intensivas independientes. Escojamos las más comunes. Entonces, tenemos esta expresión que necesita una ecuación de estado, y si el gas es ideal, tenemos la expresión de abajo. Entonces, comencemos con un ejemplo. Un tanque rígido está dividido en dos partes iguales por una partición. Inicialmente, un lado del tanque contiene 5 kilos de agua a 200 kilopascal y 25 grados centígrados. Y el otro lado está vacío. Luego, la partición es retirada y el agua se expande en el tanque entero. Se permite que el agua intercambie calor con sus alrededores hasta que la temperatura en el tanque recupere su valor inicial de 25 grados centígrados. Determine el volumen del tanque y la presión final y el calor transferido. Entonces, antes de quitar la partición, tenemos que la temperatura 1 es de 25 grados y la presión es de 200 kilopascal. Entonces, P1 es mayor que la presión de saturación a 25 grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un líquido comprimido. Entonces, B1 es igual a F en 25 grados, que es igual a este valor 0.001003 metros cúbicos por kilogramo. Entonces tenemos que B1 es igual a M por B1, lo que nos da 0.005 metros cúbicos. Tenemos ese volumen B1, luego el volumen del tanque,
que sería 2 veces B1 al quitar la partición. Si consideramos ambas particiones, tenemos que igual a 0.01 metros cúbicos. En el estado 2, el agua ocupa todo el tanque. Eso quiere decir que las dos temperaturas son iguales a 25 grados centígrados. La masa del agua es constante y como conozco el volumen físico del tanque, se puede estimar el volumen específico en el estado 2, el cual sería 0, sería el volumen del tanque entre la masa, que sería 0.002 metros cúbicos entre kilos, y a 25 grados centígrados tenemos el volumen final y BG, que si como vemos que B2 está entre BF y BG, vemos que está saturado. Y la presión 2 es igual a la presión de saturación en 25 grados centígrados, que es igual a 3169 kilopascal. No la piden en el enunciado, pero debería especificar la calidad si estoy en saturación. Así que tenemos que X2 es igual a 2.3 por 10 a la menos 5. Para determinar el calor, aplico la primera ley para un sistema cerrado, que es lo que definimos hace unos momentos. Ambos estados están definidos, por lo tanto, conozco las energías internas específicas. Tenemos la energía U1 y U2. La primera la saqué de tablas y la segunda se calculó. Luego, tenemos que el calor es igual a 0.25 kilojoules. El signo positivo indica que el calor es transferido hacia el agua. Supongamos que tenemos un BC, el cual está sometido a varias condiciones. Formalmente es posible utilizar el principio de la primera ley de termodinámica aplicada para sistemas y mediante el teorema de transporte de Reynolds obtener una expresión para BC. P siendo la energía intensiva y B la energía extensiva. Entonces, vemos que B es la velocidad absoluta de la entrada al BC y BB es la velocidad de la superficie de control si esta fuese deformable. Sin embargo, puede tomarse un camino más corto recordando la ecuación de continuidad. Entonces, de manera análoga, podemos hacer un balance de energía en el BC y decir que energía que entra en el BC menos la energía que sale del BC es igual a la acumulación de energía en el BC. Es importante destacar que por lo general trabajamos con variaciones a través del tiempo, es decir, es energía en tránsito, kilojoules entre segundos, que entra, sale y la tasa a la cual la energía aumenta o disminuye los kilojoules por segundo. Consideraremos que el volumen de control es no deformable. Entonces la variación de energía en el BC se puede expresar de manera bastante sencilla. Tratemos ahora con los términos de energía entrante y saliente. Entonces el calor y trabajo intercambiado a través de la superficie de control lo tenemos de esta forma. Y la energía aportada por las corrientes de entrada y salida es esta integral negativa que tenemos aquí abajo, donde E es igual a E cinética menos E de potencial más E térmica. Pero, ¿por qué se incluye el término P entre P? Corresponde al trabajo que hace o es hecho sobre el fluido para entrar o salir del BC. Agrupando y sustituyendo la expresión queda como la que tenemos aquí abajo, la expresión número 1. Se puede simplificar un poco sustituyendo la ecuación 1, y si el proceso es estacionario y los cambios de energía cinética y potencial pueden ser despreciados, tenemos la primera ley de la termodinámica para un BC en régimen estacionario o permanente. Aquí tenemos otro ejemplo. Se va a enfriar un refrigerante 134A con agua en un condensador con una tasa de flujo másico de 6 kilogramos por minuto a 1 megapascal y 70 grados centígrados y una temperatura de salida de 35 grados centígrados. El agua de enfriamiento entra a 15 grados y a 30 kilopascal y sale a 25 grados centígrados. Despreciando cualquier caída de presión, se pide determinar el flujo de agua y la tasa de transferencia de calor de 134A al agua. Entonces, vamos a ver rápidamente este ejercicio. El que esté interesado puede pausar el video, copiar el ejercicio e irlo resolviendo e ir comparando con los resultados. Entonces tenemos la sección del volumen de control
En secciones anteriores ya hemos visto qué es un refrigerante y ya hemos visto cómo funciona un condensador. Entonces, una vez seleccionado el BC adecuado y suponiendo que el flujo es estable y no existe fuga de calor hacia el exterior, se pueden hacer los siguientes balances de masa y energía. Ahora debemos encontrar las entalpías vinculadas a cada estado, tanto la entrada como la salida del líquido existe como líquido comprimido. Por lo tanto, tenemos H1, H2 y el refrigerante tenemos P, T3, P4 y T4. Sustituyendo en el balance se puede obtener el flujo de agua a través de esta fórmula. Para determinar el calor se debe seleccionar otro BC cuya frontera se encuentre sobre la trayectoria del flujo de calor, haciendo balance respectivo. Tenemos estos valores de calor y de energía. Dispositivos comunes de flujo estable encontrados en los ciclos de generación. Tenemos las turbinas, bomba y compresor, válvula, intercambiador de calor cerrado, intercambiador de calor abierto o mezclador, caldera o calentador, enfriador o condensador, separador y separador flash. Aplicando la primera ley para el volumen de control mostrado, se tiene lo siguiente. En este tipo de turbomáquinas, la diferencia de cota entre la entrada y salida es despreciable. Los procesos son considerados adiabáticos y sin acumulación de masa. Por lo tanto, tenemos que la energía del trabajo total es igual a la masa por las alturas. Bombas, compresores y compresores. El proceso adiabático y estacionario, cambios de energía cinética y potencial despreciables y un flujo másico constante. Entonces tenemos el trabajo que se define con esta expresión. Tenemos tobera convergente, difusor, cómo se comportan. En ambos casos los procesos son adiabáticos. Ya vemos que para estos elementos, la mayoría de los procesos que vamos a trabajar son adiabáticos, de régimen estacionario, sin transferencia de trabajo y con cambio de energía potencial despreciable. Por lo tanto, la diferencia entre el calor y el trabajo se define de esta forma. La válvula, el proceso adiabático y estacionario, cambio de energía cinética y de potencial despreciable. Tenemos flujo másico constante e incentálpica. Intercambiadores de calor cerrado. Tenemos proceso adiabático y estacionario, cambio de energía cinética y potencial despreciable. Calentadores y calderas, proceso estacionario, cambio de energía cinética y potencial despreciable, no hay caídas de presión representativa. En calderas ideales a la salida la calidad es 1. Para los enfriadores y condensadores, proceso estacionario, cambio de energía cinética y potencial despreciable, no hay caída de presión respectiva. En condensadores ideales a la salida la calidad es 0. Mezclador y separador, proceso adiabático estacionario, cambio de energía cinética y potencial despreciable, no hay cambio de presión. Proceso de flujo no permanente. Presentan cambios del BC con el tiempo, empiezan y terminan luego de un intervalo de T. No son infinitos, la masa del volumen de control no permanece constante. A diferencia de los sistemas de flujo estable, los sistemas de flujo no permanente no son fijos en espacio, tamaño y forma. Suelen estar fijos en el espacio, pero pueden incluir fronteras móviles y por ello trabajo de frontera. En el balance general, los procesos de flujo no permanente, por simplicidad, suponen que los flujos en cualquier entrada o salida son estables y uniformes, por lo que sus propiedades no cambian en el tiempo o posición en la selección transversal de la entrada y salida. Despreciando los cambios de energía cinética y potencial, como generalmente sucede, y llamamos los testados iniciales y finales 1 y 2 respectivamente, llegamos a la expresión que vemos aquí abajo. Aquí tenemos un ejemplo de balance de energía, de un flujo el balance de energía en sistema de flujos no permanente. Tenemos un tanque líquido y aislado que está inicialmente vacío, se conecta por medio de una válvula o una línea de alimentación que conduce vapor a 1 megapascal, 300 grados. Al abrir la válvula
de vapor fluye lentamente al interior del tanque hasta la presión alcanzada de 1 megapascal, punto en el que se cierra la válvula, determina la temperatura final de vapor en el tanque. Voy a resumir un poco este ejercicio. A quien le interese, que pause el video, vea el enunciado y comience a realizarlo a partir de la fórmula de balance de masa. Entonces, tenemos el balance de energía, esto quiere decir que esta se simplifica. Tenemos esta ecuación. Luego, lo primero determinamos el valor de las propiedades del valor en la entrada para el estado, como en la entalpía de la corriente de entrada es igual a la energía interna del estado final del sistema. Tenemos que la temperatura 2 es igual a 450, aproximadamente 456 grados centígrados. Con este ejercicio finalizo el video. Los invito a continuar en el próximo video, donde vamos a tratar la segunda ley de la termodinámica.